supe que ahí estaba Valeria. Se fue, aquí está Vale, ven acá un momentito. Valeria el lunes tomó grado de la Escuela de Misiones. Fue una bendición y para nosotros una fuerza el viernes que estuvimos aquí adorando porque ella estaba acá. Y era como sentir que estaba la familia completa. Y fue una bendición que estuvimos con ella en Cali. Ella estaba recibiendo su grado. Ahora me acuerdo de su clase además. Y todo para la gloria de Dios. Y qué lindo fue escuchar los testimonios de la gente, el vacío que ella está dejando en ese lugar, todo lo que hablaron de ella. Y ya está acá con nosotros. Y yo creo que va a iniciar una nueva etapa que va a ser una gran bendición. ¿Ven? Así que, teníamos que viajar a Cali. Teníamos además, esa misma semana tuvimos, la semana anterior, estaba el derecho de grado de nuestra hija Natalia, que se finalmente toma pues, la ceremonia de grado el próximo 21. Y Valeria hace su admisión a la universidad, su entrevista de admisión el día jueves, antes de nosotros viajar de la semana pasada. El viernes le entregaron el recibo de la universidad y el recibo estaba por 5.700.000 y había que pagarlo el lunes. Yo dije, ¿qué le pasa? Teníamos que viajar a Cali. Teníamos incluso un salto de la escuela de misiones que teníamos que pagar en Cali, el propio viaje, la estadía. Teníamos que inscribirla y cuidarla. Y todo eso que estaba pasando esa misma semana. Y el grado de Natalia, bueno, vi tantas cosas juntas. Y yo dije, bueno, Señor, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y en verdad el sábado estábamos nosotros acompañando a nuestra hija Natalia en todas las puertas de su matrimonio. Y mientras estábamos allí me escribieron de la escuela y me dijeron, bueno, hay un saldo que hay que terminar de pagar, no sé qué. Y yo dije, en ese momento yo me quedé como en silencio y yo le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Le dije al Señor. Dios empezó a hablar en mi corazón, bueno, me dio una estrategia, la implementamos. Entonces, finalmente viajamos el domingo, mi esposa me quedó mirando y me dijo, tranquilo, todo va a estar bien, me dijo ella. El domingo viajamos a Cali, llegamos a Cali, pero tú sabes, no, nosotros como seres humanos nos cargamos y nos preocupamos, porque yo sabía que el lunes había que pagar la universidad. Natalia hizo una vuelta acá, nos dieron un plazo hasta el jueves, nosotros regresábamos el miércoles por la noche. Y el miércoles en la mañana estaba yo orando al Señor y yo le decía, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay plazo hasta mañana. Y hasta ese punto ya había cubierto todo, el Señor había hecho una serie de milagros y de cosas. Y esa mañana el Señor le da una palabra que está en Romanos capítulo 10, versículo 12. Y esta palabra dice, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Yo me da esa palabra el miércoles en la mañana. Y ¿se acuerdan? Hace una semana yo les hablaba acerca de la palabra como un ancla. Y yo dije, Señor, me anclo en esta palabra y creo en ti. Y si tú dices que los que confiamos en ti no seremos avergonzados, Señor, tú harás. Efectivamente, ese día por la tarde se resolvió el asunto. El jueves llegamos a Cartagena. Y me da risa porque veníamos en el pueblo en la noche y veníamos hablando con Valeria. Y Valeria nos estaba contando cómo fue el tema de la entrevista, no sé qué, tal. Y me dice ella que el día del grado, cuando están orando por ellos en la ceremonia de grado, una pastora se acerca a ella y le da una palabra y le dice, no te preocupes, Dios tiene la provisión para tu universidad. Le da esa palabra, yo no tengo ni idea de lo que estaba haciendo. Y le da esa palabra. Así que ella venía con una frescura el miércoles por la noche contando eso. Y decía, papá, pues yo sé que Dios está en control y Dios mañana me echó a cagar. Pero Dios, a las 3:45 de la tarde hizo que haga. Y la universidad está pagada. Dios y Dios siempre nos da más sobreabundantemente de lo que nosotros pensamos.
Y a veces cuando nosotros nos preocupamos y nos quejamos, créanme, yo estuve toda esa semana en silencio con el Señor. Yo no le dije a nadie, solamente era un tema con mi esposa y yo, orando al Señor. Porque hay momentos en que cuando tú tienes una prueba de fe, sales corriendo a ver quién te la resuelve. Pero el primer lugar donde tenemos que ir es a Dios. Y hay momentos en que tú no necesitas que nadie te hable, que necesitas callar. Como dice el Salmo 46:10, está quieto y deja que Dios sea Dios. Callar para que Dios hable y que Dios te dé una dirección. Y cuando Dios te dé una dirección, tómala. Y empieza a caminar por esa vía. Y efectivamente, el viernes que estábamos acá adorando al Señor, precisamente cuando cantábamos esa canción, de cómo no voy a creer si yo lo he visto actuar en tantas ocasiones en mi vida. Yo pudiera estar aquí toda la mañana dando testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Y les estoy hablando de una cosa que para Dios es muy sencilla, porque las cosas materiales para Dios son sencillas. O sea, Él es el dueño del oro y de la plata. Hay cosas mucho más profundas y a lo mejor tú tienes un diagnóstico, a lo mejor hay una condición emocional profunda en tu vida, hay una situación más compleja, pero quiero decirte que el mismo principio se aplica para todas las cosas. Aquellos que confían en Dios no serán avergonzados. Aquellos que confían en el Señor siempre sabrán que Dios está en control de todas las cosas. Así que el resultado de esta operación, y yo sabía que era una prueba de fe, porque íbamos a entrar en este trimestre que se llama cultura de fe. Así que íbamos a aprender a cultivar la fe en nuestras vidas. Y de alguna manera Dios siempre nos instruye, pero nos instruye a través, porque la palabra dice que tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice eso, dice que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra comprobación allí es un método científico. Comprobar no es conocer, comprobar es caminar en esa experiencia de ver que Dios es real. ¿Y cómo vas a comprobar la fe si no pasas por una prueba de fe? ¿Me explico? Tú te puedes leer, ahí en Hebreos capítulo 11 está el concepto de la fe. ¿Cuántos se saben el concepto de la fe? Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, tú te puedes saber el concepto de lo que es la física cuántica. ¿Eso es un físico cuántico? No. Tú puedes saber el concepto de la fe, pero hasta que no caminas en ella y no compruebas la fe, realmente no sabrás lo que significa la fe. Y yo te lo puedo traducir de esta mañana, y era lo que Dios da a mi corazón. Fe fundamentalmente es confiar en Dios. Suena muy básico lo que les estoy diciendo, pero esto es más profundo de lo que tú te imaginas. Fe es confiar en Dios. Eso es fe. Fe es confiar en su palabra. Fe es confiar en que lo que Él dice es sí y es verdad. Y que si tú caminas en esa palabra, todo va a estar bien. Eso es fe. Y mis amados, así como veníamos hablando acerca de obedecer, y que tal vez pensábamos que obedecer es difícil, y la palabra nos decía, los mandamientos de Dios no son gravosos, realmente obedecer no es difícil, nosotros lo hacemos difícil. Luego, confiar en Dios no es difícil, nosotros lo hacemos difícil. Amén. La palabra confiar, allí aplicada en Romanos 10:11, esa palabra es la palabra pisteo. Es una palabra griega y quiere decir exactamente tener fe. Confiar hace referencia al propio concepto de la fe. O sea, es decir, que cuando tú dices yo confío en Dios, es porque tengo fe en Él. Pero también quiere decir confiar especialmente a Cristo el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. O sea que confiar en Cristo o a Cristo el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Es decir, que es lo que quiere para nosotros el bien, lo bueno, las cosas buenas. Es encomendar, fiar, cuidar y creer en Jesús. Eso es confiar. Y viene de la palabra fe. La palabra fe es la palabra pistis en el original griego. Y esta palabra quiere decir persuadido. Quiere decir convicción en la verdad de Dios.
especialmente confianza en Jesucristo para salvación, fe, fidelidad y gracia. Eso es fe. Así que si podemos conjugar de pronto estos conceptos de los que estoy hablando esta mañana, finalmente podemos traducir que la fe y la confianza en Dios es nuestra confianza en Jesús y en la verdad de Dios. Eso es fe. Nuestra confianza en Jesús y en la verdad de Dios. Él tiene cuidado del bienestar de nuestras vidas. Entonces, pensaba que de sábado a miércoles en la mañana yo tuve una crisis de fe. Porque aunque yo creo en Dios, yo tengo 22 años caminando con el Señor. De ellos tengo 14 años de ser pastor. Y yo creo en el Señor, creo en su palabra y lo predico todo el tiempo. Pero yo no les puedo decir que nunca he tenido desconfianza o que no he tenido pruebas de fe. Las he tenido en diferentes situaciones, a pesar de que he visto lo que Dios ha hecho. Pero uno se preocupa porque en nuestra humanidad nosotros pensamos, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque a veces vemos la cosa tan cerrada que tú dices, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Y Dios es Dios de lo imposible. Entonces en esos días yo me hice esta pregunta. Y esta pregunta te la quiero hacer a ti esta mañana para que le coloquemos fundamento de esto que vamos a compartir acerca de lo que significa la cultura de fe. Y la pregunta que yo me hice es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? En el momento complicado, ¿a dónde se va tu fe? Porque nosotros hoy pudiéramos decir, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿tú tienes fe? ¿Qué me responde? Todos dicen que sí. Y ciertamente es verdad, la Biblia dice que nosotros recibimos una medida de fe. Romanos capítulo 13. Pero una cosa es la medida de fe que todos tenemos y otra cosa es la confianza que a través de esa fe que tenemos que tener en Jesús en cada circunstancia de nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí, creo yo que creemos en la salvación. ¿Sí o no? ¿No te dice con alguien? ¿Tú crees que el Señor ha preparado habitaciones en el cielo para ti? ¿Crees que cuando mueras vas a estar en el paraíso con Jesús? Oye, creer eso es algo sobrenatural, ¿me explico? Creemos en que Jesús ha preparado habitaciones para nosotros y que vamos a estar en el cielo con Él. ¿Y por qué nos cuesta creer a veces en cosas que son plenamente naturales? ¿Por qué nos cuesta creer muchas veces que Dios va a poder resolver ese conflicto, ese problema que tiene hoy por hoy? ¿A dónde se va nuestra fe? Cuando tenemos, qué sé yo, que pagar el recibo de la universidad, o tenemos que pagar los impuestos, o tenemos que, no sé, o vemos el diagnóstico que nos da el médico, ¿a dónde se va nuestra fe? ¿A qué lugar se va? Y quiero mostrarles lo que dice la palabra, Lucas capítulo 8, acompáñenme allí, Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Esta es una de esas palabras que aparecen en la Biblia que pareciera que están totalmente sacadas de contexto. Porque Dios está hablando de otra cosa y de repente está narrado esto como un evento que parece aislado. Pero hay muchas cosas en la Biblia que yo siento particularmente que Dios las escribió allí porque quería dejar un mensaje. O sea, no hacen parte como de la narrativa propiamente. Tú dijeras, bueno, hay una continuidad de la narrativa que hay, pero parecieran como eventos aislados. Eso que estaba predicando y todo lo demás, y de pronto empieza a narrar este evento de que entran en una barca y de pronto se desata una tormenta. Quiero leer Lucas capítulo 8, versículo 22, dice: cierto día, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Y mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Escucha esto. Mientras iban en la barca, Jesús toma la decisión de recostarse para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. ¿Cómo era la tormenta? O sea, no era una lluviecita.
No era un sereno, era una tormenta feroz que se acababa de desatar allí. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Escucha eso. La situación era real. Había un peligro real en lo que estaba pasando, porque muchas veces nosotros terminamos como ahogándonos en un vaso de agua por cosas que no son reales. De pronto nosotros nos da un dolorcito y decimos, ¿será que tengo cáncer? Y nos metemos de enrollada de la vida con eso y eso no es real, porque no hay un diagnóstico que te lo esté diciendo. Pero quiero decirte que aquí se estaban enfrentando una tormenta feroz a una situación complicada. Tú has escuchado a veces el testimonio de algunas personas. Estábamos en Cali, precisamente estábamos escuchando el testimonio de una mujer que los pastores pachimiles se encontraron en Belén, una mujer española. Su hija nace y le dieron 16 diagnósticos a esta niña. Y entre los diagnósticos era que tenía huecos en el cerebro, tenía problemas físicos, problemas fisiológicos, problemas cognitivos, un montón de cosas. Y esta mujer visitó todos los médicos hasta que conoció a Jesús. Y cuando conoció a Cristo, esta fue la señal que le pidió al Señor. Le dijo, Señor, si tú eres real, quítale uno de los diagnósticos que tiene mi hija y yo voy a creer que tú eres real. Y no tenía, era atea además esta mujer. Así que cuando finalmente le entrega su corazón al Señor, le pide esta señal a Dios, cuando va al médico nuevamente, empieza una mejoría, porque los médicos le decían a ella que el diagnóstico iba a ir en detrimento, porque esa niña iba a terminar muriendo. Pero encuentran que la niña empieza a mejorar y encuentran que le quitan uno de los diagnósticos y le dicen ya no es autista, que era uno de los diagnósticos que tenía. Y esa mujer empezó a creer en el Señor. Hoy por hoy esa niña es una niña prácticamente normal, toca el piano y dice, cuenta el testimonio que es una niña preciosa. Dios la sanó de todo lo que tenía. Pero cuando nos encontramos en estas situaciones y escuchamos esta clase de testimonio, uno a veces piensa, oye, pero lo mío no es tan complicado. ¿Les ha pasado eso? Que tú tienes una historia que crees que es lo peor del mundo y cuando escuchas la historia de alguien más, tú dices, Señor, perdona. O sea, lo mío no es nada. No está pasando nada. Pero hay algo en psicología que se llama la perspectiva de la realidad interior. Es la manera como nosotros experimentamos las cosas. Y por eso es que hay personas que con una situación de pronto aparentemente sencilla tienen una crisis tremenda porque la manera como están experimentando eso es muy fuerte. ¿Me explico? Para ellos es real. Pero hay personas que tienen una realidad bien compleja y la realidad interior es tan buena que pueden vivir una situación muy compleja con mucha tranquilidad. Y tú preguntas, ¿cómo puede estar esta persona tan tranquila con esta situación? Y esta que no le está pasando nada, o una crisis tremenda. Porque todos tenemos una realidad interior. Así que todos vivimos la realidad de una manera complicada o de una manera sencilla. En este caso, esta tormenta era feroz y había un peligro real. Dice el versículo 24, los discípulos fueron a despertarlo, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas. Y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Escucha eso. La tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces le preguntó, ¿dónde está su fe? Esa es la pregunta del Señor también. No sé cuál es la circunstancia que estás viviendo, pero el Señor te pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Por qué le haces esa pregunta? Porque se acaban de dar cuenta que en el momento en que Jesús intervino, lo que era una tormenta feroz y un peligro real, ¿en qué se convirtió? En total calma. Hay otra versión que dice que hubo gran bonanza. Esa palabra gran bonanza allí es que realmente hubo mucha paz. Cuando Jesús interviene, la tormenta puede ser la más recia de todas. Pero Jesús manda a callar la tormenta
y viene una gran paz. ¿Cuántos creen eso? ¿Cómo? Una cosa es leerlo aquí en la palabra y otra cosa es estar pasando por una situación como esa y creer que después de la tormenta viene la calma. No sé si de aquí se acuñó esa frase. No sé si leyendo esto alguien acuñó esa frase que después de la tormenta viene la calma. Pero ciertamente después que Jesús interviene en cualquier situación viene la calma. Los discípulos quedaron aterrados y asuntados. ¿Quién es este hombre? Preguntaron. Unos a otros, dice la palabra acá. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando Jesús da una orden, todo queda tranquilo. La versión de Marcos, esta misma porción en Marcos del capítulo 4, versículo 40, allí, cuando Jesús hace la pregunta, ¿dónde está su fe? En esta versión, en la traducción del lenguaje actual, dice, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y les acabo de decir que esa palabra confianza es pisteos. Es colocar nuestra confianza en Jesús, en que Él está cuidando el bienestar de nuestras almas, de nuestro espíritu, de nuestra vida. Y cuando estamos pasando por una situación difícil y estamos atormentados, y literalmente de ahí viene la palabra atormentado, viene la palabra tormenta. Estamos en medio de una tormenta. Y cuando estamos atormentados tenemos que hacernos esta pregunta: ¿dónde está nuestra fe? Y es, ¿acaso no confiamos en Jesús? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Acaso todavía no creemos en Él? ¿Acaso todavía nuestra confianza no ha sido puesta en Jesús? Entonces la pregunta ¿de dónde está tu fe? No es una pregunta retórica de Jesús, es una pregunta confrontadora. Porque fácilmente cuando estamos en la tormenta, ¿qué nos pasa? Quitamos los ojos de Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro caminando sobre las aguas? Dice la palabra que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Le dice a Jesús, si eres tú, di que vaya. Y el Señor le dice, ven. Así que empieza a caminar sobre las aguas. Y en determinado momento quita sus ojos de Jesús, lo pone en la tormenta y empieza a hundirse. ¿Qué falló ahí entonces? ¿Cuál fue el error de Pedro? Quitó sus ojos de Jesús. Jesús, en esta historia que estamos leyendo, estaba en la barca. En esa otra historia, Jesús estaba en medio de la tormenta. Y en cualquiera de las dos circunstancias, el error que cometieron los discípulos fue que quitaron sus ojos de Jesús. Y quiero mostrarte esto porque cuando tú estás en medio de la tormenta y quitas tus ojos de Jesús, lo más seguro es que la tormenta te arrastre. Pero si tú colocas los ojos en Jesús, dice la Biblia que es el autor y el consumador de la fe, entonces lo que va a venir sobre nuestras vidas es calma. Así que no podemos confiar en Dios en medio de la tormenta si realmente no colocamos nuestros ojos en Él. Y si no confiamos en Él, entonces, mis amados, no tenemos fe. Si en medio de la tormenta no has aprendido a confiar en Jesús, Entonces esta mañana no puedes decir que tienes fe. Porque eso es la fe. Es confiar en Jesús. Porque si nuestra confianza se extravía cuando hay un problema, entonces porque todavía no hemos aprendido a poner nuestra confianza en el Señor. Y entonces es lo que tenemos que hacer en este tiempo, es cultivarlo. Yo me cuestioné, Señor, ¿realmente yo tenía fe? He pasado por muchas cosas en mi vida cristiana, muchas enfermedades, circunstancias económicas, familiares. De todas ellas el Señor nos ha sacado. Yo puedo decir, puedo dar fe de que Dios es real y que Dios actúa en medio de la tormenta. Pero aún así se nos olvida. Aún cuando estamos en medio de una tormenta creemos que esa es la última tormenta y que es la peor de todas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que han vivido una circunstancia tormentuosa y de repente ustedes creen que se van a morir en esa circunstancia. Y después se pasa y viene la calma. Y tú de pronto dices en retrospectiva, no era tan complicado como yo pensaba.
Y cuando viene la siguiente tormenta, vuelves a pensar, esta sí, esta es la peor de todas. Pero tampoco. Sigue siendo una tormenta que Dios puede controlar fácilmente. Pero entonces, ¿por qué dudamos? Y es porque tal vez no hemos cultivado la fe en nuestro Señor. Nuestra fe debe crecer. Y por eso era necesario que primero aprendiéramos a honrar la presencia de Dios y a honrar la palabra. Porque la fe es el resultado de creer la palabra de Dios. La misma palabra en Romanos capítulo 10, dice en el versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso anclarnos a una palabra produce fe en nosotros. Porque cuando tú escuchas la palabra y tú la haces viva dentro de ti, esa palabra produce fe. Porque la palabra realmente es lo que transforma el interior de nuestro corazón. Es cambiar básicamente el concepto que tú tienes de la vida por lo que dice Dios. Es que cuando tú estás pensando que todo va al traste y tú lees una palabra y Dios te dice, los que confían en mí no serán avergonzados, tú puedas cambiar la idea que tenías por esa. Y decir, ok, Señor, yo estaba pensando que todo iba a estar mal, pero ahora voy a pensar lo que tú dices. Y eso cambia todas las circunstancias y hace que nosotros específicamente podamos caminar realmente confiados en Él. Ahora, en esto que te estoy contando, en esta porción de la Biblia, aparece una barca. Hoy la barca es nuestro corazón. Amén. Hoy la barca es nuestro corazón. Y Jesús ya no está físicamente en la barca. Jesús ahora está a través de su palabra en la barca, en nuestro corazón. La misma palabra dice que el Señor puso esta palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para que esté allí. Aún dicho, sabes que nuestra fe y los milagros de Dios están un dicho en nuestra boca. Están en el momento en que tú creas lo que Dios te está diciendo y lo puedas pronunciar con tu boca y lo puedas declarar. Y tú puedas decir, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Y si yo lo creo, porque la palabra dice que para los que creen, todo es posible. Y si yo lo creo, entonces lo voy a hacer posible. De eso se trata la fe. De que cuando tú agarres la palabra, realmente la vuelvas posible en tu corazón. Y allí es cuando todas las cosas cambian. Marcos capítulo 4, acompáñenme allí. Marcos capítulo 4. Porque si vamos a aprender durante este bimestre a cultivar nuestra fe, tenemos que entender que la fe fundamentalmente es una semilla. Es una semilla que el Señor nos ha entregado. Marcos capítulo 4, versículo 30. Dice la Nueva Traducción Viviente. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Como una semilla de mostaza sembrada en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Esta es la comparación que hace Jesús de lo que significa el reino. Estamos en cultura de reino, en cultivar el reino en nuestras vidas. Y este bimestre en cultura de fe, en cultivar la fe en nuestras vidas. Ahora, está diciendo específicamente aquí el Señor que el reino es como una semilla de mostaza. Y se acuerdan que el mismo Señor le dijo a los discípulos, si ustedes tuviesen fe, ¿como qué? Como un granito de mostaza. Hemos cantado esa canción también. Le diríamos a la montaña, quítate, y ella se quitaría. Entonces que el Señor está haciendo la comparación. Y cuando está haciendo la comparación de que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, no es si tuviéramos la fe pequeñita. No, si tuviéramos el potencial que tiene una semilla de mostaza. Porque está diciendo aquí la palabra que así es el reino de Dios. Es la más pequeña de las semillas, la de mostaza. Pero cuando nosotros sembramos esta semilla se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. De eso se trata. La ilustración del reino de Dios es que no importa si la circunstancia que a través de la que tú estás entrando a una tormenta es totalmente compleja.
Digamos, tú tienes todas las desventajas, es muy pequeñita tu posición frente a eso. Pero si tu fe tiene la capacidad de crecer, entonces tu fe se puede fortalecer a tal medida en que se convierta como un gran árbol con grandes frutos, con grandes ramas que aún puedan dar cobertura y fe a los demás. De eso se trata la fe. De que puedas sembrar la palabra que Dios te da en tu corazón y dejes que esa palabra crezca en tu vida. A la primera, nosotros muchas veces leemos cosas y yo se lo he venido diciendo en días atrás. A veces nosotros leemos cosas en la palabra y a la primera ni siquiera la entendemos. Pero cuando tú coges esa palabra y la vuelves a leer, y la vuelves a leer, y la vuelves a leer hasta que la haces vida en tu corazón, esa palabra, ¿sabes qué empieza a hacer? Empieza a crecer en tu corazón. Empieza a dar fruto en tu corazón. Empieza a convertirse en grande en tu corazón. Y es allí donde una fe que tal vez es pequeña o comenzó pequeña, se puede convertir en una gran fe. Al punto que tú le puedas decir a la montaña, y esto es una expresión retórica, tú le puedas decir a la montaña, quítate, y esa montaña se quitará. Me gusta algo que dijo mi esposa hace un tiempo, que a veces Dios pone montañas y no las pone para que tú le digas quítate, sino para que tú las escales. A veces la fe la necesita no para que la montaña sea quitada, sino para escalarla. A veces nosotros creemos que la fe es para no pasar por la tormenta. La fe es para pasar en medio de ella. Quisiéramos orar al Señor y decirle, Señor, no me dejes pasar por esta copa. Pero Jesús le dijo, Señor, pero si es necesario, yo lo haré. Quita esta copa de mí, pero hágase tu voluntad. Y quiero decirte esta mañana que la fe no es para que la tormenta se quite o la montaña se quite. La fe es para atravesar la tormenta y la fe es para escalar la montaña. No sé cuál es tu tormenta, no sé cuál es tu montaña, pero para eso sirve la fe. Ahora, este texto habla de dos cosas fundamentales. Habla de una semilla y habla de un terreno. Cuando leemos la parábola de la semilla, del sembrador, la Biblia habla de que el sembrador salió a sembrar, sembró una semilla y cayó una en tierra pedregosa, otra al lado del camino, otra entre espinos, pero otra cayó en buena tierra. Siempre están estos dos elementos. Está una semilla que es la palabra de Dios y está entonces la tierra que es nuestro corazón. Es lo mismo. Es Jesús y la barca. Es la palabra de Dios y nuestro corazón. Esta es la clave, mis amados. Y esto es lo que quiero dejar sembrado esta mañana en tu corazón. Realmente tener fe es tomar esta semilla y aprender a sembrarla en tu corazón. Romanos 12:3 dice, el apóstol Pablo dice, que seamos realistas y que nos evaluemos cada uno de nosotros según la medida de la fe que hemos recibido. Evalúate esta mañana. Evalúate cómo está tu nivel de fe. Porque a lo mejor hoy ni siquiera estás entendiendo claramente lo que significa tener fe. A lo mejor llegaste a este lugar hoy con una fe debilitada, tal vez por las circunstancias. Pero quiero decirte esta mañana que Dios te dio una medida. Vamos a traducirlo de esta forma. Dios te dio una semilla de fe. Ahora tienes que sembrarla y tienes que cultivarla. ¿Cómo la vas a sembrar y cómo la vas a cultivar? Eso es lo que vamos a mirar durante todo este bimestre. Y yo te puedo asegurar que al final de este bimestre, tu fe será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae, que da fruto a su tiempo y verás la gloria de Dios a través de toda circunstancia en tu vida. Porque si Dios lo hizo en mi vida este fin de semana, lo puede hacer también contigo. Yo no soy diferente, ni mi familia es diferente a la tuya. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Es sembrar todos los días nuestras semillas de fe para poder ver la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero ahora tenemos que tener la intencionalidad de cultivarlas. Y voy a volver a insistir. No sé cómo está tu medida de fe, pero en esta mañana mi oración es que esa medida de fe que tú tienes la puedas sembrar como una semilla y convertirla en un árbol fuerte. Ponte bien esta mañana. Vamos a orar.